Los elementos de la informática o los componentes básicos que podríamos de alguna forma clasificar para empezar a lograr un entendimiento y un vocabulario común, manejar un vocabulario común, podríamos verlos divididos en tres componentes. La parte física, que es el hardware, lo que todos deben conocer. Casi todo el mundo ya tiene ese concepto del hardware. El hardware, por más que desarme la máquina, todo lo que encontramos adentro sigue siendo hardware. El componente humano, que están las personas que utilizan las computadoras, todos somos usuarios, o casi todos somos usuarios de computadoras, y están también la gente que desarrolla software, y dentro del equipo de desarrollo también hay distintos roles. Y después está la parte lógica o el software, o lo que ya vimos algo que tiene que ver con los programas. Si hacemos, podríamos ver que se vería algo así como las instrucciones en algún lenguaje que sería la parte lógica de una computadora. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de los tres componentes y empezamos por el hardware, la parte física. Básicamente tenemos dispositivos de entrada. ¿Para qué sirven los dispositivos de entrada? ¿Y cuáles son los dispositivos de entrada? Todo el mundo estará diciendo el teclado es un dispositivo de entrada, el mouse es un dispositivo de entrada. Bien, vienen a ser los ojos, los oídos de una máquina, ¿cierto? Lo más común, el dispositivo de entrada más básico y más elemental es el teclado, pero también está el reconocimiento de voz. Hoy en día uno le podemos hablar al celular, le podemos decir, va a llover hoy, y no me escuchó. Lo tengo en silencio. La probabilidad de lluvia es del 0%, me dice. Entonces ahí que tenemos un dispositivo de entrada, ¿qué es? Es un micrófono que a su vez tiene un reconocimiento de voz y hay todo un procesamiento, pero eso también es un dispositivo de entrada, ¿cierto? Tenemos dispositivos de entrada simples. Van a decir, son mentiras que dijo eso. Ahí está diciendo la probabilidad de lluvia. Ay, se ve todo al revés, tal vez. Bueno, no importa. Es un dispositivo de entrada. Y los que permiten ingresar programas, generalmente datos. Acá fue una pregunta que yo le hizo un procesamiento, buscó en internet sitios de clima y de pronóstico y me dio un resultado por un dispositivo de salida, que en este caso fue con un texto que me mostró en la pantalla. Si lo hubiera hablado, si yo hubiera tenido activado el celular y le hubiera dicho, ¿va a llover hoy? No parece que vaya a llover hoy. Ahí me contestó por un dispositivo de salida que es un parlantito que tiene, primero hubo todo un procesamiento, ¿no? Bueno, es dispositivo de entrada y salida. Lo más elemental sería entrada, el teclado y el mouse. Acá yo escribo los datos. Cuando se ingresaron al campus, se registraron, ingresaban todos sus datos y cuando empiecen a programar, van a escribir sus programas también a través de los dispositivos de entrada. Ese es el objetivo que tienen los dispositivos de entrada, toda entrada a una máquina. También pueden ser sensores que detecten la humedad, en un robot, por ejemplo, o en un sistema domótico, hay sensores y son también dispositivos de entrada, cosas que permiten tener un contacto, escuchar, percibir lo que sucede en el exterior. Un sensor de proximidad, como el de una alarma, es un dispositivo de entrada. De salida, la salida que le sirve para darnos los resultados, para mostrarnos. La salida más típica, por supuesto, ya la sabemos, es el monitor. ¿Mm? Pero también, como recién escuchamos en el celular, también tiene la salida, un parlantito, es un dispositivo de salida, por donde me habla la máquina, me dice con voz sintetizada el resultado de todo un procesamiento que hizo si iba a llover hoy. O pueden ser impulsos eléctricos, podría ser un impulso eléctrico simplemente que activa un sistema de riego porque había poca humedad en un invernadero. Todo eso son dispositivos de salida. La entrada y salida permiten que un equipo no quede encerrado en sí mismo. Una máquina, por más poder que tenga, si no tiene comunicación con el exterior, no tiene utilidad. Necesita de esa entrada y de esa salida. Si quieren, pueden investigar un robot que se llama Sofía, que ya obtuvo la ciudadanía de un país, y con eso van a poder ver un poco más en detalle todo para Sofía, qué serían los dispositivos de entrada, salida, etc.
Lo que se busca mucho en los dispositivos de entrada es que haya captura automática de información, ¿cierto? Que uno no tenga que transcribir. Si yo en lugar, en un cajero automático de un supermercado, los productos tienen un código de barra, cuando pasan por la lectora, automáticamente en la máquina le queda registrado qué producto se está vendiendo, qué precio tiene, cuál es el proveedor, etc. Si uno tuviera que escribir, muchas veces el código no lo lee y el cajero empieza a escribir el código a mano, todos los numeritos a mano. En ese caso puede haber error, podría ser que esté mirando hierba y si el cajero no verifica bien, le esté cobrando en lugar de hierba, no sé, otro producto con otro valor. Por eso la captura automática quiere decir, cuando no hay intervención humana en el medio, es menos probable que haya errores en la entrada de datos. El almacenamiento es ya, ¿cuál es el dispositivo de almacenamiento típico? Sí, el disco duro, o también pueden ser memoria flash, distintos tipos de almacenamiento que permiten guardar datos en forma definitiva. De hecho, cuando ustedes apagan la compu, si están trabajando con una notebook o con una PC de escritorio, cuando vuelven a encenderla, todo el Windows, el sistema operativo, el Word, el Excel, ¿por qué se pueden volver a ejecutar? Porque están guardados en un dispositivo de almacenamiento que permite guardar datos en forma permanente. Que serían lo más típico, el dispositivo almacenado a eso sería lo más clásico, sería un disco duro. Hoy en día tenemos almacenamiento en la nube, en fin, podemos, si no tenemos almacenamiento en la máquina, podemos almacenarlo en lo que se dice en la nube, que son servidores, otras máquinas donde se guarda nuestra información, a veces nos cobran, siempre de alguna forma nos cobran. Almacenamiento, estamos viendo hardware, vimos entrada, salida, almacenamiento y procesamiento. Ahora nos falta dispositivos de procesamiento, que si pensamos en eso siempre pensamos en el procesador. ¿Qué es un procesador? Cualquier entidad capaz de interpretar y ejecutar instrucciones. Si fuera una receta de cocina, el procesador, que se puede comparar mucho una receta de cocina con un programa, es un algoritmo y también se podría comparar con un programa, entonces el procesador sería el cocinero o el chef que sigue las instrucciones de la receta. ¿Por qué? Porque interpreta, dice batir huevos, está interpretando lo que hay que hacer y lo lleva a cabo, lo ejecuta. El programa en sí, la receta en sí, la receta no hace la torta o la comida. La receta es una entidad estática como un programa. Si el programa no se ejecuta, no lo ejecuta un procesador, es una entidad estática, son un grupo de instrucciones nada más. La receta ahí, si no existe un cocinero que la lleve a cabo, nunca se va a hacer la torta, nunca se va a hacer la tarea. Y esto es lo mismo, los programas, el software, son la parte lógica, pero si no hay un procesador que lee, interpreta lo que hay que hacer y la ejecuta, es una entidad estática, por decirlo de alguna forma. Viendo un poquito más las componentes de hardware en un esquema, en una representación gráfica, siempre todo esto es para lograr un mejor entendimiento de lo que estamos, que no sean palabras sueltas, que uno empiece a lograr un cierto entendimiento de las cuestiones que está hablando, ¿no? Podríamos representar el esquema básico del hardware de esta forma. Tenemos CPU, esto fíjense va a haber distintos autores, porque la idea de esto es que ustedes después lean. Hay libros, hay sitios web, hay muchísima información. Esto es simplemente como para tirar las primeras palabras, los primeros conceptos, relacionarlos, entender de qué se trata para que ustedes después, si quieren, puedan profundizar. Si están estudiando una carrera de software, deberían profundizar. Esto sería un esquema, la forma que se podría representar esquemáticamente los 4 dispositivos, los 4 elementos que vimos recién dentro del hardware. Hablando del hardware, teníamos dispositivos de entrada o entrada, que fíjense la flechita, lo que le permite dar datos al CPU, unidad de procesamiento, esto es lo que procesa, unidad central de procesamiento, se le suele traducir. Quedó la palabrita y la sigla CPU desde antaño y la seguimos utilizando. Normalmente, ahora vamos a verlo más en detalle, qué es la unidad central de procesamiento. Pero esto es lo que procesa los datos y nos da por algún dispositivo de salida información. Recién cuando yo
Le hablé al celular y le dije, va a llover hoy. El dispositivo de entrada era un micrófono. Dentro de eso, a su vez, hubo un programa que a través de reconocimiento de voz determinó las palabras. Una vez que estaban esas palabras, hizo una búsqueda en un sitio de pronósticos. En el sitio de pronósticos encontró el resultado y el resultado, todo eso fue un procesamiento que se hizo. Se procesaron los sonidos, se convirtieron en palabras. Esas palabras se interpretaron, se buscó en la web, en un sitio de pronósticos, y cuando tuvo el resultado 0% de posibilidades que lleva hoy, por un dispositivo de salida, que fue el parlantito del celular, me dijo, hay pocas probabilidades, además tuvo un procesamiento extra, porque le decía 0%, y como que la máquina no se juega, y te dice, hay pocas probabilidades, no te dice que es imposible, te dice, hay pocas probabilidades de que hoy llueva. A pesar de que le decía 0%, podría haber dicho, hoy no va a llover. No, no se jugó, no se jugó. Y eso me lo mostró por un dispositivo de salida, que en este caso fue el parlantito. Lo más típico del dispositivo de salida es el monitor, por donde veo los datos y la información, porque acá también, de hecho, me lo mostró en la pantalla, 0% de posibilidades, y lo más típico de entrada es el teclado. Después está la memoria auxiliar o almacenamiento, y eso es lo que vemos con el disco duro y demás. Cada vez que prendemos la máquina, de hecho, se vuelve a levantar todo del disco duro a una memoria principal, a lo que llamamos RAM, memoria de acceso aleatorio. Porque todo programa, para que se pueda ejecutar, tiene que estar en la RAM, en la memoria principal. Siempre que hablamos al principio, simplificamos cosas y ponemos algunas metáforas para lograr un entendimiento. Aún nada es tan preciso y exacto como lo que decimos. Es solamente a un nivel de interpretación. Pero la idea es que el dispositivo de almacenamiento, como el disco, me permite que el sistema operativo y todos los programas que utilizo y todas las cartas que escribo y todos los documentos que hago, cuando apago la máquina no se pierdan, quedan ahí en el disco. Y yo prendo la máquina y se vuelve a levantar el Windows, el sistema operativo, abro el Word y se vuelve a abrir el procesador de texto, porque todo ese programa quedó guardado en la máquina. Y si abro una carta que escribí ayer, también quedó guardada en la memoria auxiliar o almacenamiento secundario, también se le suele decir. Indagando un poquito más, fíjense que acá hay una flechita de ida y vuelta, porque acá se guardan cosas y se recuperan cosas. Cuando yo escribo una carta y pongo guardar, archivo guardar o file save, esa carta se guarda en un disco, en alguna carpeta, en algún lado, por eso está la flechita hacia acá. Y cuando yo recupero una carta que escribí ayer para modificarla, existe esta flechita porque vuelve para acá al Word, a algún procesador de texto para que yo pueda modificarla, agregarla, etc. Mirando un poquito más en detalle la unidad central de procesamiento, bueno, esto, algunas imágenes con que está relacionada la memoria auxiliar, y ahí vemos la imagen de un disco duro magnético, con que está relacionado el procesador. La CPU está relacionada con el procesador y la memoria principal, que interactúan entre los dos. Hay algunos textos que van a decir, no, la CPU es solamente el procesador. Está bien, hay otros textos para mí más acertados, con la forma, es una forma de interpretarlo, que está relacionado el procesador con la memoria principal. Entre los dos construyen la unidad central de procesamiento, porque interactúan para ejecutar los programas. Normalmente a estos se los relaciona con estos SIM que van insertados en algún lado de memoria. El procesador se lo relaciona con el chip S. Y a ver qué más podemos hablar de acá. Podríamos hablar un poquito más en detalle de esto que apareció nuevo adentro de la CPU. El procesador, como vimos, es el chef que ejecuta, que interpreta y ejecuta la receta. El procesador toma una a una las instrucciones que están en la memoria principal. Todo programa para poder ser ejecutado tiene que estar en la RAM, en la memoria principal o RAM. Una vez que están todas las instrucciones ahí, el procesador va a tomar una a una las instrucciones, lee la primera instrucción, la interpreta y la lleva a cabo. Lleva a cabo o ejecuta, son sinónimos. Va a la memoria RAM, toma la segunda instrucción, la trae dentro del procesador, la interpreta y la ejecuta. Toma la tercera instrucción y así va ejecutando el programa. De esta forma interactúan los dos. ¿Por qué existe la memoria principal? La memoria principal
es volátil, se le dice. ¿Por qué? Cuando yo apago la máquina, cuando se le termina la energía o se corta la energía eléctrica, a menos que tenga una fuente de una batería o algo así, pierdo todo lo que tengo en la memoria RAM, en la memoria principal. La memoria principal es volátil. Desaparece todo lo que está almacenado en ella cuando apago la máquina. La memoria auxiliar o secundaria o disco duro, a veces le decimos disco duro, pero no es únicamente el disco duro, es permanente. Quedan los datos almacenados por más que se corte la energía. ¿Por qué el procesador interactúa con la memoria principal y no con la memoria secundaria o auxiliar? Porque esta memoria es de otra tecnología, mucho más barata, con mucho más capacidad, pero mucho más lenta. Y como el procesador actúa en miles de millones de operaciones por segundo, necesita que alguien que tenga al lado un compañero que vaya un poquito más al ritmo que va él. Y ese compañero es la memoria RAM o la memoria principal, que es de otra tecnología mucho más rápida que la memoria secundaria auxiliar. Esto ya lo vamos a ver en detalle, es un pantallazo, son cositas que tenemos que empezar a entender y ver. Así que hasta ahí tendríamos todo lo que es, vimos que teníamos tres elementos, el hardware, el software y las personas. Ya vimos el hardware y lo vimos un poquito más en detalle incluso. Y aprendimos algunas palabritas tal vez, ¿qué significan? Bien, veamos el software, el segundo elemento. El software son las instrucciones. Dice, lo que dota el hardware de capacidad de trabajo, lo que le da vida. Si no, esto sería un conjunto de fierros, chips y cablecitos y conexiones. No serviría para nada el hardware sin el software. El software es lo que le da, junto con la electricidad, con la energía, lo que le da vida al hardware. El software es lo que permite que un mismo hardware, fíjense, el software son las recetas. Si, vamos a suponer que yo, no es el caso, fuera un chef internacional. Yo soy el hardware y todos los utensilios que utilice, los bols, las batidoras, las amasadoras, todo eso es hardware. Y yo también podría decirse que soy parte del hardware. El software es la receta. Y el software es lo que me permite que el mismo hardware, utilizando los mismos utensilios, con el mismo procesador, yo pueda hacer una torta o pueda hacer una carne grillada o pueda hacer automatizar distintas tareas con el mismo hardware. Esa es la idea, esa es la bendición del software, esa fue la idea que tuvo von Neumann en 1945 o algo así, o por ahí, de decir, ¿qué pasa si tenemos un hardware, pero tenemos de alguna forma las instrucciones, el software va, lo ponemos aparte, lo separamos, porque antes de eso todo el hardware, y me estoy yendo un poquito por las ramas, pero voy a volver, el hardware tenía una función específica, teníamos una máquina que hacía siempre la misma tarea. No sabía, era todo hardware, sirve para hacer una sola tarea. Cuando separamos entre software y hardware, lo que permite es que el mismo hardware con distintos software automatice distintas tareas. Vuelvo de las ramas por donde me fui, porque seguimos hablando un poquito de software, ya vamos a hablar más en detalle de eso. Y entonces tenemos el software. El software básico o elemental es el sistema operativo más los traductores. ¿El sistema operativo cuál es? Sí, todo el mundo va a decir Windows, sí, iOS, sí, Linux, sí. Todos esos son sistemas operativos. Es software, es programación, son programas de bajo nivel. ¿Qué quiere decir de bajo nivel? Que están cerquita del hardware, tienen un conocimiento del hardware, interactúan con el hardware, permiten crear una distancia de la complejidad que tiene el hardware con el software que no es de base como este software del sistema o software de base, es el software que interactúa con el hardware. Y dice que este software o sistema operativo es el que dota al hardware de capacidad de trabajo. El sistema operativo en sí no es el Word, el Excel, no, eso ya son software de aplicación. Vienen junto con el sistema operativo porque son cuestiones muy básicas, programas muy básicos, pero no son programas de base. El programa de base es solamente el sistema operativo, peladito, sin ningún procesador de texto, como venían las máquinas antes, solamente con el sistema operativo y algún traductor. ¿Qué son los traductores?
son los compiladores y los intérpretes. Y si no sabes de qué estoy hablando, ya vas a empezar a investigar y lo vamos a ver en más detalle. Pero cuando hablamos de lenguajes de programación, cuando vos empieces a programar, los programas que vos escribas van a estar en un lenguaje que el hardware no entiende. ¿Qué es lo único que entiende el hardware? Exactamente, ceros y unos. No tan exactamente, pero algo así, ceros y unos, lenguaje binario. Entonces los programas que nosotros escribimos en un lenguaje de programación tienen que ser traducidos a ceros y unos para que una máquina los pueda ejecutar realmente. ¿Quién se encarga de traducir el programa que nosotros escribimos? En el próximo video en los próximos videos vamos a empezar a programar. El que se encarga de hacer esa traducción son los compiladores y los intérpretes, que para ponerlos con una sola palabra ponemos los traductores. Llevan las instrucciones de un lenguaje de programación a 0 y 1 para que un hardware los pueda ejecutar realmente. Entonces, esos traductores más el sistema operativo se llaman software de base o software del sistema. Es por hacer una clasificación del software, como para entenderlo. Y después está el software de aplicación, que son todos los programitas que tenemos. Todas las aplicaciones que me aparecen acá, no me van a aparecer porque está bloqueado. Pero cuando lo desbloquee y muestre acá, todas esas aplicaciones que están ahí son software de aplicación. Cada clic que yo dé en alguna, quién sabe lo que me parece ahí, a lo mejor instalé cualquier cosa, pero cada clic que yo haga en alguna de esas aplicaciones tiene una tarea específica. Si yo hago clic donde está la cámara de fotos, es un software, una aplicación que me permite tomar fotos, además tiene un editor de fotografía, se llama software de aplicación. Es un programa que sirve para algo específico, sacar fotos, editarla, etc. Si le doy clic en el Gmail, sirve para mirar correos, enviar correos. Todo eso es software de aplicación. En realidad todo lo que usamos es software de aplicación. Lo que pasa es que el software de aplicación utiliza el software del sistema, utiliza el sistema operativo para poder acceder al hardware, por decirlo de alguna forma. En definitiva, todos los programas para poder ejecutarse, terminan interactuando con el hardware, pero utilizan al sistema operativo de intermediario. Es como justamente entre los traductores y el sistema operativo permiten que el hardware tenga utilidad. Y si queremos hacer una representación gráfica, siempre nos es útil, tenemos el hardware, la partitura, la parte física, todo lo que tenemos, por más que desarmemos, todo lo chiquitito sigue siendo hardware. Está cubierta, por decirlo de alguna forma, por el software, el primer software que hay, que es el sistema operativo. Ese es el que interactúa directamente con el hardware, el que entiende un disco, las pistas, los cilindros, sectores, sabe para cada tipo de disco, viene con su controlador, con algo con una interfaz, bueno, me voy a ir por la rama. Es el que interactúa con el hardware, para alejar todos los programas de aplicación a tener que entender con qué disco estoy utilizando, qué tipo de RAM, todo eso son servicios que brinda el sistema operativo. Hay muchas cosas. Cada vez que yo grabo en un disco un programa, escribo una carta, lo grabo en el disco, le pedí al sistema operativo que se las arregle con el disco que tiene y se maneje con pistas, platos, cilindros, sectores o con todo lo que tenga que ver con el hardware. Yo cuando pongo grabar, archivo, guardar o guardar como, no tengo ni idea del hardware que tengo, qué tipo de disco tengo, qué marca es, cuántos cilindros, cuántas... ¿Quién se ocupa de todo eso y me libera de esa tarea? El sistema operativo. Cubriendo por afuera del sistema operativo están las aplicaciones, lo que decíamos recién. El Word es una aplicación que yo puedo escribir una carta, es software de aplicación, es software pero es de aplicación, sirve para cosas específicas, escribir cartas, imprimirlas, compartirlas, etc. Pero cada vez que yo guarde o cada vez que yo imprima, le va a pedir al sistema operativo algún servicio para que interactúe con la impresora, con el disco y realmente se efectivice, que me guarde el documento que yo hice en el disco o me imprima el documento que yo hice en la impresora. El usuario en realidad interactúa a ese nivel. El usuario común, nosotros todos, a pesar de ser programadores, también actuamos como usuarios.
Interactuamos con las aplicaciones, no interactuamos generalmente con el sistema operativo ni con el hardware, por supuesto. A no ser que seas un programador de base, que ya eso ya sería, no sería un usuario. Cuando hablamos de usuario, hablamos del usuario común, el que no tiene a lo mejor idea de programación y demás, simplemente utiliza las aplicaciones, usa las aplicaciones. Por eso le decimos usuario. Y hasta ahí sería tener un pantallazo de lo que es el software. Las personas, lo que hablábamos recién, antes se le decía operador. Operador era iba a decir la pobre persona, no. Todas las personas, nadie es pobre. Las personas que cargaban a mano todos los datos. Hoy en día tenemos bases de datos de usuarios, de clientes, de productos, ya está todo cargado. Pero en algún momento hubo que hacer la tarea, se hizo la tarea, porque yo la viví. Ahora ahí tenemos captura automática, leemos un documento. Acá yo le saco una foto a algo así, le saco una foto acá a la caja de esta avena, le saco la foto, lo transformo en texto y ya tengo los datos adentro sin haber escrito nada. En algún momento eso no pasaba, yo no tenía esas herramientas, ese software y ese hardware. Y hubo que cargar a mano, supongamos todos los artículos de los supermercados se cargaban a mano. Venían nuevos artículos, vos vendías una nueva línea de artículos en el súper y ¿sabés qué había que hacer? Había un operador, que se le llama operador, que cargaba todo, la denominación, avena, fulanita, no veas, ni que fuera tan importante. Avena Quaker por no sé cuántos gramos tiene, cargaba la descripción. Proveedor, cargaba el proveedor a mano, lo escribía todos los datos, de cuántos es el precio de venta, cuál es el costo, todo eso lo ha cargado a mano. A esa persona que hacía toda esa carga manual, que ya no existe más, gracias a Dios todo es automático, se le llamaba operador. ¿Y para qué lo aprendo si ya no existe más? Bueno, no lo sé, me quedó ahí, disculpen. Para que sepan un poco de historia, no es importante la historia. El usuario es el que usa los programas y después está el equipo de desarrollo. Y ahí lo van a ir viendo porque ustedes tienen una carrera que es analista programador, otra que es ingeniero en sistema y hay otras muchas carreras con otros nombres que tienen que ver con software. Y ahí van a aprender un montón de palabritas y roles que hay dentro de un equipo de desarrollo de software. La gente que desarrolla software, antes eran algunos loquitos aislados, así se les decía, pero hoy en día son equipos de desarrollo de software por la complejidad que existe en el software. Y entonces dentro de ese equipo hay distintos roles y distintos cargos, distinta jerarquía, y todos tienen un nombre, y es cuestión de leerlos nada más y ver más o menos a qué se dedica cada uno. A lo mejor el que único que les hace ruido acá es el testeador, el que nunca escuchó que es un tester. Nosotros hemos muchas palabras anglosajonas, le pusimos una palabra en español aunque no exista, así que el testeador es el que prueba los programas. Muchas veces somos nosotros mismos. Cuando tenemos una versión beta de una aplicación, significa que nosotros somos los testeadores. Nosotros estamos probando las aplicaciones, vemos cuando hay algún error, les avisamos, o automáticamente te chupan información desde acá y desde la compu. Cada vez que hay un error, automáticamente el error pasa a la gente que desarrolló ese software para avisarles si cuando llegan mucha retroalimentación, mucho feedback de que hay muchos errores, el mismo error en una aplicación, la gente de desarrollo, y eso se hace automático y eso les consume datos a ustedes. Lo pueden desactivar si chusmean cómo para que no sea tan lenta su máquina y su conexión a internet. Me fui de vuelta un poquito, volviendo al elemento humano, y bueno, y ahí ya estaríamos. Ahí teníamos, hablamos un poquito de las componentes, eh, tenemos el hardware, el software y las personas. Es una introducción. Las palabritas que deberían haber, ahí están las palabritas desparramadas en una nube de palabras que se le llama, sería nosotros lo que tenemos que lograr cuando queremos aprender cualquier disciplina, empezamos a incorporar palabras, conceptos, y lo más importante no es los conceptos, que yo aprenda de memoria qué significan todas estas palabritas. Todos los dibujitos que vimos antes y todos los esquemas son para que empiece a entender un poquito más el significado de cada una de esas palabras o conceptos y relacionar cada uno de esos conceptos o palabras, tener la capacidad de relacionarlo, porque eso es lo que hacen nuestras neuronas, eso es lo que hace la web, conectar.
cuestiones, y esas conexiones que voy estableciendo me permiten que yo pueda entender cosas más complejas. Así que eso lo pueden parar, detener, pausar, retroceder. Ahí tienen todas las palabritas que seguramente faltan, pero que aprendimos, que deberíamos haber entendido algo más con este video. La idea sería que vos sigas investigando sobre esto. Si te interesa el tema, si querés ir más profundo, tenés que tener un entendimiento bastante más profundo y buscar acá, memoria principal. La memoria principal es la RAM. RAM, ¿qué quiere decir RAM? Memoria de acceso aleatorio. Y la memoria de acceso aleatorio está organizada en celdas que contienen direcciones. Podés ir tan profundo como vos quieras con cada una de estas palabras. Y te va a ser útil, por supuesto. Nosotros, si estás haciendo el curso de Introducción a la Informática, ponemos alguna bibliografía, algún material para que vos lo leas. Si no estás haciendo ese curso y estás mirando este video, bueno, te digo que te suscribas si te interesa esto, como para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video, y que depende de vos que tanto profundices en estas palabras. Creo que no es lo mismo buscar todas estas palabras en la web y leer qué significan, que un poquito la introducción que hicimos con esquemas, con clasificaciones, etc. Te mando un abrazo y esto es todo. Nos vemos en el próximo video.